información. Vale. Lo dicho, como el otro día estuvimos viendo el consumo de una API REST, de varias API REST, usando la librería esta libcool. Aquí la librería esta libcool que me permite pues, hacer get, post, put, patch. Aquí os he añadido, esta es una diapositiva nueva que he añadido un poco para que entendáis la diferencia entre put y patch. Y aquí pone path, pero es patch. Falta una C, ¿vale? La clave es, pues, lo que dijimos el otro día. Mira, a ver si con esto gráficamente. Yo tengo esta casa, ¿no? Con una casa que tiene estos atributos, dirección, color, cuartos, tal. Y yo quiero cambiar el color de la casa. Pues si lo hago con un put, si quiero cambiar el color de la casa, tengo que, en los datos que envío con un put, tengo que enviar todo, ¿eh? Porque el put es una sustitución de todo el objeto. Sin embargo, si yo uso patch, pues puedo, en los datos que envío, puedo enviar solo el atributo que cambio, ¿vale? Esa es la diferencia entre put y patch, ¿de acuerdo? Y el delete también lo estuvimos viendo, vimos esto. En cuanto a herramientas para probar API REST, el otro día haciendo una prueba vi que también hay extensiones para los navegadores que te permiten hacer peticiones API REST. Entonces yo os voy a enseñar una que yo he instalado en Firefox. Si nos vamos aquí a complemento, no, le damos aquí. Bueno, es lo mismo. Y aquí, si buscáis API REST y se llama Rester, creo que era esta. Rester, pues bueno, es una extensión de estas que en Chrome supongo que también estará. Si le añadimos aceptar, lo que me permite es lo siguiente, me permite pues usando una extensión sin tener que tener, bueno, no es al final es como las web estas que os he dejado aquí, ¿no? Las páginas web estas que esto se me queda por aquí, no puedo cerrarlo. Es un poco como las web estas que os he dejado aquí, Swagger y RecBean. Pero bueno, lo tienes en una extensión y es lo mismo. Yo aquí pongo el método que quiero usar del API REST, pongo la URL, puedo poner en cabecera, puedo mandar parámetro valor y aquí en body puedo mandar, por ejemplo, cuando hago un insert, pues puedo mandar lo que quiere. Y en autorización, pues puedo ver si tengo un token o si la autenticación es mediante usuario y contraseña, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, se puede usar. Lo bueno es que te va guardando también el historial de peticiones que has hecho. Esto ahora lo vamos a usar para probar lo que vamos a hacer nosotros. ¿Y nosotros qué es lo que vamos a hacer? Pues una vez que hemos visto cómo consumir APIs, vimos, esto creo que lo vimos también el otro día, un poco expliqué las formas de securizar una API REST. Vamos a tener en cuenta que una API REST aprovechándolo, os lo comento. Una buena cosa que podríais meter en vuestro proyecto sería el plantearlo con una API REST. Es decir, imaginaros, bueno, os digo casos reales. Yo ahora mismo un proyecto que se hizo con la aplicación web que tiene la matrícula que queremos implantarla ahora para matricular en este centro. Y claro, está hecha en Laravel y nosotros vamos a dar Symfony. Entonces estoy viendo, a ver, hay un poco, estoy peleándome con Laravel, que es muy parecido, al final son framework igual. Pero claro, se me ha planteado la idea de decir, bueno, y si, porque hay cosas que le veo que no están bien, yo podría decir, pues yo quiero reescribir mi aplicación. Y hablando con un compañero me dice, oye, pues yo de ti si la reescribía, lo que hacía era hacerme una API REST y todo lo que es la lógica de tu aplicación, es decir, pues crear matrículas, seleccionar o en matrículas, claro es que los datos de una matrícula son muy grandes, pero bueno, para crear una matrícula tengo que poner el tipo de enseñanza que es la matrícula, poner las asignaturas obligatorias, poner las asignaturas optativas que voy a coger, si es bilingüe o no es bilingüe, si es bilingüe tengo que coger entre francés o alemán como segunda lengua, etcétera. Entonces todo eso, si tú cuando estás haciendo tu aplicación lo haces dentro de una API REST, que al fin y al cabo una API REST es tener tu base de datos y luego tener lo que vamos a hacer hoy, una serie de servicios web
que a través de unas direcciones y pasando unos parámetros, tú interactúas con tus bases de datos. Entonces tú defines, en la API REST tú pones o creas todo lo que se puede hacer con tu aplicación de matrícula. ¿Qué ventaja me aporta el hacer una API REST en lugar de implementar todo eso en una aplicación web ya? ¿Alguien me lo dice? ¿Qué ventaja le veía a tenerlo en una API REST? Porque yo puedo hacerlo... La puedo utilizar, ¿no? Claro, ahí está. Si tú lo haces en tu aplicación PHP, sea con un framework Symfony, sea con el modelo, el microframework tú todos los códigos de los controladores que has hecho ahí los puedes usar en tu aplicación. Pero el día de mañana tú quieres hacerle una aplicación web, digo, una aplicación móvil o una aplicación nativa en Windows y, claro, en una aplicación móvil puedes coger y decir, bueno, pues yo uso la misma aplicación web desde el móvil, que se puede. Pero imagínate que tú, por lo que sea, no quiero una aplicación nativa que esté implementada en Android o en iOS para un iPhone. Pues desde esas aplicaciones de móvil, tu API REST, como la tienes, siempre puedes usarla. Y la puedes usar desde cualquier sitio. Y entonces lo tienes todo centralizado en tu API REST. Que el día de mañana la optativa cuando si eres plurilingüe, en lugar de ser francés y alemán, es francés, alemán y chino, pues tú te vas a tu API REST, cambias lo que tengas que cambiar en tu API REST y el que consume, siempre que la interfaz, la llamada a la API REST no cambie, pues tú a la aplicación que usa esa API REST no tienes que decirle nada, directamente la sigues usando y tú has cambiado la lógica de negocio en un solo sitio. Entonces esa ventaja es lo que hace que hoy, pues, entonces os lo comento porque en los proyectos que tengáis pensado, mirar, si veis que no lo veis, pues bueno, si me lo queréis consultar, pero puede ser una cosa interesante y que os puede dar, yo creo que os puede dar puntos a la hora luego de la nota en el proyecto y decir, no, yo me he hecho mi API REST y luego lo que me permite, aparte luego lo razonáis en vuestra exposición, me he hecho una API REST porque luego el día de mañana si quiero hacer una aplicación web, digo una aplicación móvil o quiero hacer una aplicación de escritorio, pues puedo consumir esta API REST desde donde quiera. Incluso hay empresas que hacen API REST y luego las venden. Es un producto en sí. API REST claro, que hay muchas que son de pago. Claro, muchas de pago, muchas de temas de inversiones, pues las cotizaciones, no sé qué, o hay muchas que son de pago y tu producto es tu API REST. ¿Y a quién se lo vende? A desarrolladores que la usan en su aplicación. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vimos el tema de la seguridad, pues que claro, al final esto hay que ponerle unos mecanismos de seguridad para que no cualquiera pueda modificarme mi base de datos o mi almacén de datos, que no tiene, puede ser una base de datos o no es que sea una base de datos. No SQL o relacional, pero lo normal es que sea una base de datos. Entonces, pues bueno, lo que se hace es, como vimos, un inicio de sesión. Lo normal es iniciar una sesión, autenticarse, y una vez que estás autenticado, tu API REST devuelve un token y las siguientes consultas del usuario se hacen mediante ese token. Y la API REST comprueba que ese token es válido, y si es válido le da información, y si no, pues le dice, oye, mira que no tienes permiso para ver esto. Y luego está el mismo concepto, pero que en lugar del el servidor que autentica, en esta diapositiva, el mismo servidor o el mismo servicio que tiene la API REST es el que se encarga de autenticar. Y luego está la otra versión, que es un servidor de autorización independiente. ¿Esto cuando se usa? Pues cuando queremos, por ejemplo, que lo típico, aplicación web o API REST en la que yo quiero que los usuarios de Google, usando su autenticación con Google, puedan entrar. Pues nada, tenemos un servidor de autenticación que sería un servidor de un tercero, llámese Google, llámese Facebook. El usuario se autentica ahí, le genera un token, le devuelve al usuario un token para poder conectarse al servicio, al API REST a la que quiere acceder, para lo cual este desarrollador tiene que haber hecho algo antes, tiene que haber cogido y dado de alta su aplicación, la tiene que haber dado de alta en los servicios de autenticación que tienen Facebook o Google. Eso intentaré que veáis un ejemplo de código para que veáis un ejemplo de autenticación usando eso. En la configuración de Google tú puedes decir, mi aplicación es tal, está en tal URL
y entonces te genera una semilla, te genera un código que tú usas para luego, para que cuando alguien se autentique contra un servidor de Google, a ti te dé ese token y al usuario le dé el mismo token. ¿Ese token dónde se almacena? Ese token tú lo tienes que almacenar aquí, en teoría, con una librería que te proporciona Google. Hay una librería que te proporciona Google que le manda o recibe información, hace una petición para un usuario, hace una petición y le devuelve el token asociado al usuario, que previamente se lo ha pedido a él. Al final esto funciona con librerías que Google te proporciona, y mediante una serie de métodos tú puedes decirle, venga, este usuario con este ID, dame su token. Y entonces ya una vez que lo tienes aquí, tú puedes ya compararlo con lo que te mande. Entonces si te mando un token válido, esos tokens tienen un tiempo de duración durante el que son válidos. Entonces ese token te permite, cuando alguien te mande un token válido que tú tengas aquí, pues ya sabes que es un usuario que se ha autenticado ya. Y lo que te permite pues identificarlo, ¿vale? ¿Vale? Y luego, bueno, aquí algunas APIs que vimos que tenían autenticación mediante una API Key. Acabamos con esta creo que fue esta, Rapid API. Es un hub, es decir, es un sitio donde hay un montón de API REST. Y lo bueno que tiene es que se pueden usar, y tú en el fondo lo que estamos es, nosotros tenemos que autenticarnos con nuestra cuenta, y al autenticarnos con nuestra cuenta, yo estoy con mi cuenta de Murcia Educa, podéis usar, registraros aquí con la cuenta de Murcia Educa, mirad, yo hago login con Google, y entonces al hacer, lo que te permite es, cuando vas a usar estas APIs, por ejemplo, a ver, ¿dónde había? Aquí había una de, por ejemplo, estadísticas de partidos. Vale. Veis que incluso las APIs tienen versiones, tienen varias versiones, y supongo que habrá versiones pues que tendrán unas características. Entonces, vale, ¿yo qué quiero obtener? Yo quiero obtener, por ejemplo, datos de jugadores. Pues me voy aquí y veis, me dice el método que es, pues players. Y en players, ¿qué tenemos? Esto en teoría me devolvería todos los jugadores. Vale. Vale, los jugadores tienen un atributo, un campo que es el ID. Entonces, se supone que yo aquí... vale... Vale, veis que esto, la API Key esto me lo rellena automáticamente. ¿Por qué? Porque yo estoy autenticado con mi cuenta. Si no, me diría que aquí no me lo pondría. ¿Vale? La clave con la que tienes que hacer, ¿no? Claro, esto es una, digamos, es una key, lo que se llama una API Key, que yo he obtenido. ¿Por qué? Me la da este servicio, me la da porque yo me he registrado con él. Entonces, a cada usuario que se registre tiene esa API Key. Entonces, el modo de autenticarse a la hora de usar esta API que se llama API NBA, que está dentro de este servicio, digamos, es poniendo la API Key esa. No tienes que poner usuario y contraseña ya. Está asociada esta API Key, está asociada a un usuario y contraseña de aquí. Entonces, con eso me permite, si yo no tuviera esta API Key, es decir, no me hubiera registrado, yo no podría usar esta API de datos de jugadores de NBA o de estadísticas en general. Entonces, claro, yo me voy aquí, venga, pues voy a ver en PHP cómo puedo. Entonces me dice el código que yo, con este código PHP, lo copiaría en mi código. Como yo tengo mi API Key, esta es la clave, yo tengo mi API Key, esto yo lo podría usar y me permitiría consultar en un código PHP datos en este caso de jugadores. Si yo esto lo uso, claro, estos son headers. Esto, si yo lo voy a hacer aquí, para testearlo tengo, pues yo juraría que podía, para hacer el test aquí, me parece que me va a tocar, no voy a pagar, pero es que se supone que para testearlo online aquí, a ver, si yo tengo jugadores,
No puedo probarlo aquí directamente. Vale, pues vamos a probar a hacer esto aquí, en esta, ¿vale? Me dice aquí. No, esta no es aquí. Me dice que tengo que hacer un método get. Bueno, aquí es lo de menos, porque me dice los headers que son. Entonces me dice, vale, yo voy a hacer un get para obtener jugadores. ¿A qué URL? Pues la URL es esta. ¿Vale? Entonces esto lo copio, me voy aquí y digo, voy a hacerlo aquí, a ver si así puedo hacerlo aquí en este lado. Vale, y me dice, la URL es esta, el método va a ser get, en headers yo le tengo que poner no, pues, vale, voy a poner una yo que es este valor. Hay que mandarlo como cabecera para que me permita, ¿vale? Y el valor va a ser este. Control C, Control V. Y luego aquí como la key del host. Y el valor es este. Control C. Me voy aquí, value, control V, ¿vale? Una vez que tengo esto, en principio en body, como es un get, no tengo que mandar nada. Y autorización, en principio, con estas cabeceras ya. Las cabeceras estas se supone que la API esta lee las cabeceras que le vienen en la petición y esta API comprobará eso para ver si es una key válida y debería. Le damos a send y me dice que you are not subscribed to this API, ¿vale? Que me suscriba, no se puede usar, vale, pues yo juraría que el otro día me dejó probar alguna API. Es que claro, es que puede ser que haya APIs que sean gratuitas y otras que sean. He visto una que puede enviar SMS también, ¿no? Pues puede ser, porque la API al final, como te permite hacer de todo. A ver si yo. Yo, a ver. No, esa seguro que. La de la SMS seguro que te pago. Sí, claro. A ver si yo voy en equipos, yo qué sé. Vale. Es que me dice que tengo que suscribirme. Pues yo el otro día, yo no sé si es que. El otro día yo probé una, pero ya me está poniendo en duda. ¿Por qué? A ver, la de fútbol esta. A ver si hay alguna que no necesite suscribirse. No, aquí son todas. Bueno, pues lo miraré a ver si es que. Si hay algunas que son gratuitas y otras no. O a lo mejor tiene que ser dos usos, porque yo el otro día lo usé. A ver. Public. Popular APIs. Y yo estoy registrado, no estoy suscrito. A ver. Una pregunta solo. Dime. En el proyecto, el uso del Git y la metodología ágil se tiene en cuenta. El uso de metodología ágil. Bueno, claro, El uso de metodología ágiles no tanto, porque al final la metodología ágil es un poco la forma en la que vosotros claro, es que habéis. Yo ahí no lo vería. El uso de Git y GitHub sí. O sea, yo creo que puede ser un punto el hecho de decir, mira, mi código, si lo ponéis en un repositorio GitHub y lo dais, puede estar muy bien. Vale. Porque se comprueba que había aplicado una de las cosas que se ven en el ciclo, que es el uso del Git y el GitHub y tal. O sea, aparte os puede venir bien incluso a vosotros. Va a ser una cosa. De hecho, es que a cualquier empresa donde vayáis, lo normal es que vaya a tener que usarlo. El uso del repositorio lo vaya a tener. Y si os vais a dedicar al desarrollo, es una cosa que tenéis que poneros. En OpenWebinar hay algún curso de
de estos de Git y GitHub. Hay un montón, aparte de OpenWebinar y tal. Sí, no, eso Entonces, pues bueno, en el fondo es aprenderse un poco los funcionamientos básicos, traerse el código, modificar, hacer... Y está muy bien. Yo una de las cosas que tengo pendientes, de las muchas que tengo pendientes en mi lista de cosas para hacer, es pues eso, por ejemplo, para las clases, los apuntes de los códigos de ejemplo, si los tienes en GitHub versionados con diferentes versiones, pues te permite tener un ejemplo ya completo y empezar. Venga, vamos a empezar como la primera parte en la que solo tenemos el esqueleto. Pues tú recuperas la versión en la que solo tienes esqueleto y trabajas con él, haces lo que quieres, guarreas, entre comillas, y luego cuando quieras decir, venga, pues esto tendría que quedar así, te traes la siguiente versión, que es la que has dado un paso más, has implementado por cualquier cosa. Entonces, pues eso. 2 tests por API. Vale, solo puedo hacer 2 tests por API hasta 2000 llamadas por mes. Yo no he hecho tanto, O sea que no sé por qué. No sé, bueno, lo comprobaré porque ya te digo que yo el otro día sí lo probé y ahora me dice que me tengo que suscribir. A lo mejor tengo que suscribirme a la versión. No, sí, me dice que. Bueno, lo miro y eso. Entonces, bueno, lo que íbamos. Entonces, bueno, esto en cuanto al tema de probar APIs y demás. Entonces vamos a ir a la parte de esto, porque está aquí. Esta sigue gratis. Sí, he encontrado una que es gratis. ¿Ah, sí? Bueno, pone free arriba, no pone freemium. Se llama SMS77IO. Sí, la clave es que luego cuando vaya a probarla, desde ahí no me... Bueno, desde ahí o desde... ¿Cuál es? ¿Esta? SMS77IO. Ahí, mira, arriba a la derecha la tiene. Esta, ¿no? Sí. Supone que pone que es free. O sea, sí. Vale, sí. Bueno, si es free... No, pero no es para testear. Como estoy dentro de esto, sí. Para testear me sigue diciendo que tengo que suscribir. Vale. Es lo único que se... Te lo va a pedir todo. Claro, en cuanto... Claro, yo si quiero testearla... Bueno, no sé, lo miraré bien y os lo diré. A ver... De todas formas, como vamos a hacer nuestra API, vamos a probar las nuestras en breve. Entonces, aquí, hoy lo que vamos a centrarnos es en esto, es en coger y hacer una API REST nuestra. Entonces, para ello, os he dejado este curso, que está en OpenWebinar, no sé si le habéis hecho un vistazo. Sí. Básicamente explica este proyecto que está en GitHub. Bueno, vamos a meternos en el repositorio de este hombre, el Dennis W. Y veis que tiene 3 proyectos, tiene como 3 repositorios distintos. Tiene este que es con el que empieza a hacer el ejemplo. Aquí lo que tenéis básicamente es aquí lo importante es el htaccess, que este fichero htaccess, no sé si en despliegue lo habéis visto o si en algún módulo habéis llegado a ver esto es de configuración de Apache. Esto el servidor, si usáis un servidor web Apache, esto es un fichero que lo que te hace es cuando tú haces una petición en la URL, tú puedes hacer que las peticiones que vienen del cliente, si tú tienes un fichero htaccess, puedes convertirlas y llevarlas a los recursos que tú tengas en tu servidor. ¿Esto para qué se usa? Pues por ejemplo, si yo hago una petición API REST en la que yo tengo aquí, yo qué sé, a ver, voy a poner aquí, imagínate que yo hago localhost o el servidor y yo aquí pongo jugadores barra 45. Entonces, pues quiero ver los datos del jugador cuyo ID es 45. El htaccess me permite que cuando yo detecte que en la petición hay un determinado patrón, eso me lo reenvíe y al fichero PHP que llame sea a uno que se llame jugadores.php. ¿Para qué? Para que en la URL o en el endpoint que yo uso no tenga que poner .php, ¿vale? Esto al final, el htaccess también se usa mucho en algunos frameworks como Laravel o como Symfony. También hay distintas formas. Algunos lo hacen con htaccess y otros lo hacen con una que se llama ruta. Es decir, el propio framework lo que hace es que cuando tú pides una ruta a la aplicación,
internamente la convierte y la lleva al fichero que tiene que procesar eso adecuadamente. Entonces, pues bueno, este fichero HTAC es para eso, y aquí lo único que tenéis lo otro es el script SQL para hacer la tabla, básicamente, y cargarla con los datos con los que trabaja en el ejemplo este del vídeo, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho es, en lugar de usar para el primer ejemplo que vamos a ver, que es este que tenéis aquí, ejemplo API REST Open Web sin autenticación, vamos a descargarlo. Este es aquí está, ¿no? Vale, descargas, control C. ¿Es el código del vídeo? No, este es el código del vídeo modificado por mí, ¿vale? Y ahora os lo enseño. Porque el del vídeo tiene una cosa que fallaba, no sé si lo había intentado. Sí. Ahí daba un error en una clase response. Porque no tiene un método estático. Correcto. Porque yo no sé si es por la versión de PHP con la que se hizo. Ahora lo vemos lo que es cambiar, ponerle en la clase response, ponerle static, ¿vale? Y con eso funciona. Y lo que he hecho es, en lugar de usar la tabla esta, Yo te lo digo porque, o sea, yo empecé a hacerlo y lo que estoy haciendo es, bueno, viéndolo, que al final vas copiando. sí. Porque si me pides que haga eso al principio es imposible. No, claro, Y lo que estoy correcto. haciendo es comentarlo a todos Sí. para entenderlo y tal, pero quiero decir que al final básicamente va a ser lo que está haciendo el tío. Sí, modificaré lo que tenga sí, que claro. utilidad. Esta API tengo pendiente de ponerle comentarios para lo que tú has hecho. Bueno, yo pondré los míos para que todos tengáis un poco mis comentarios ahí. Y vamos a seguir un poco, si la idea es entender cómo va de un sitio va al controlador. Vale, El controlador llama... Es muy parecido al patrón, al Muy microframework. bien, Lo que pasa es que tú en lugar de la parte final, lo que falla aquí, ¿qué es? O sea, lo que no tenemos aquí, que sí tenemos en el microframework, ¿qué es? ¿Controladores? No, aquí controladores, las vistas. Aquí lo que no tenemos es la vista, porque al final un API REST no muestra nada, ninguna interfaz al usuario. Tú al final lo que haces es devolver un Hasta que no JSON. lo pruebas en el Postman, Claro. va un poco a ciegas. Claro, Sí. exacto. Claro, luego por eso tienes que tener el Postman o eso Claro. para ver a ver qué pasa aquí. Y depuración, porque a lo mejor te falla. Entonces, os voy a dejar aquí, bueno, vamos a ver esta para que veáis un poco los pasos y que contiene y que seáis capaces a partir de esta es un poco como el patrón modelo vista controlador. A partir de esto yo podría decir, venga, pues quiero que me la hagáis en lugar de con esta tabla, con esta otra tabla. Y os pido un endpoint que haga esto. Entonces tenéis que, si entendéis bien cómo funciona esto, es adaptarlo a lo vuestro. Entonces, vamos a descomprimirlo. Voy a extraer aquí. Es esta, control X y me lo llevo a donde tengo el SAM, htdocs, aquí, control V, ¿vale? Vale, aquí está. Voy a arrancar el SAM. Sí. Le voy a decir que cuando arranque, me arranque esto ya. Y así no tengo que estar... Vale. Entonces, y vamos a ir al código para que veáis un poco. Bueno, en el código que yo os he dejado, bueno, vamos a abrirlo, archivo, abrir carpeta y nos vamos aquí a SAM, htdocs, aquí, a este. Os he dejado también, como suelo hacer, el script para crear la tabla con la que yo voy a trabajar. Yo aquí, en lugar de usar la tabla personas esa que tenía, he creado una tabla que son jugador, con un ID, un nombre y una serie de datos estadísticos, ¿vale? Yo al final, como veis, siempre tiro para lo mío y eso es baloncesto. Un poco pesadico, ¿no? Con el tema del básquet. Entonces, pues bueno, es crear la tabla. Vamos a crearla en MySQL, en PHP MyAdmin, en la base de datos, y vamos a trabajar con esa tabla.
localhost, phpMyAdmin. Y vamos a crear un esquema de base de datos. Aquí. Vamos a crear un esquema de base de datos nuevo. Vale, que va a ser... Lo vamos a llamar API REST DWS. Esto porque no va, porque está aquí, vale. Nuevo va a ser API REST DWS. Y una vez que creamos el esquema, pues hacemos lo que hacemos siempre. Importamos a este esquema el script que me genera la tabla, que tiene un registro. Vale, le damos a importar, seleccionamos de aquí SAM htdocs, aquí me voy a base de datos, cogemos este script y le decimos que me lo importe. Vale, y me ha creado en esta base de datos una tabla que se llama player y que tiene un registro solo con un jugador y tiene pues las estadísticas de ese jugador, ¿vale? Entonces nos vamos ya a nuestro código. Aparte de la base de datos veis que tenemos, al final lo que tenemos es en el directorio raíz del proyecto se tiene un fichero PHP, digamos, por cada endpoint que yo vaya, por cada recurso con el que yo quiera trabajar en la API REST. Imagínate que en esta API REST yo, aparte de jugadores, luego tengo equipos y tengo también estadísticas de equipos. Pues entonces aquí tendría otro fichero PHP que sería el Teams, por ejemplo. O sea, por cada tabla, por decirlo así. Sí, por cada tabla o por cada objeto de negocio con el que yo quiera trabajar, tendría un fichero PHP. ¿Para qué? Para en el endpoint que yo quiera usar, yo quiero pedir datos de jugadores o quiero trabajar con jugadores. Aunque luego las tablas estén relacionadas entre sí. Claro, puede ser que tú, por ejemplo, el de la práctica, el de categoría. Sí, claro. Pero... Tú al final la consulta que tienes que devolver en artículo tiene que internamente en el controlador y en el modelo tiene que hacer una consulta que trabaje también con la tabla categoría. Pero en ese caso tú pondrías dos endpoints. No, yo pondría, si yo al final solo quiero trabajar con categoría, con artículos, sería no, yo pondría dos, habría uno, claro, porque tú, si quieres, por ejemplo, insertar una categoría nueva, no es muy lógico que lo haga a través de un endpoint que ponga artículo. Tendrías que usar un endpoint categoría en el que tú le digas, pues quiere hacer un post y le pasas los datos de categoría. Y ese endpoint o ese fichero PHP se encarga de gestionar todo lo que tiene que ver con categoría. Pero de hecho tengo ahí una duda en la tarea, porque ponen un punto que dice la posibilidad de tener un endpoint en el que se indique la categoría y devuelva los artículos de dicha categoría. O sea, ¿hay que crearte un endpoint aparte para eso? ¿O te sirve de la categoría? No, en categoría, O sea, por que ejemplo... sí, bueno, espera, no, espera. Es que lo especifica. Claro. Hay que crear, o sea, la posibilidad de tener un endpoint como aparte. Claro, tú piensas que tú al final, en cada uno de estos ficheros, mira, porque cada fichero de estos, al final lo que tiene tiene un switch con el método. Esta es la clave. Tú, esta categoría lo que te hace es ver si tú lo que le has pedido es un get, un post, un put o un delete, ¿vale? Claro, entonces... Claro, ¿qué pasa? Que si tú en el categoría.php, el get se supone, como yo también te pido que tú puedas listar todas las categorías, tendrías que hacer otro endpoint o hacer que cuando sea get puedas tener algún parámetro que te indique que quieres, en lugar de las categorías, que es los artículos de una categoría. ¿Tú qué preferirías? Hacerlo con dos. O sea, un endpoint aparte. Un endpoint para cada uno, ¿no? Sea lo suyo realmente. No, sí que o sea, te hacer tres. ¿No? Pero es que no entiendo de hacer tres, ¿por qué? Porque te pide que, aparte de artículo y categoría, que son claro, tú pides, no. independiente de la tabla, uno aparte, que se llame consultar, no sé, artículo de categoría o lo que quieras, que haga solo eso. No, yo creo que lo mejor sería hacerlo en el endpoint de artículos, que tú pudieras pasarle un parámetro.
en el que... de hecho, esta plantilla ya te lo hace. Un parámetro en el que lo dijera, vale, yo quiero artículos De esta y categoría. decirle categoría igual a tal. Y luego otro en el que tú le digas... Claro, y si le dices get y no categoría. le dices categoría, pues te lo saca todo. De hecho, aquí esta plantilla para hacer API REST funciona así. Claro, lo que pasa es que esto no sé si lo habéis visto, pero mirad. Cuando tú coges y tú le pones el get, bueno, vamos a empezar, player lo que me hace es, bueno, aparte de que aquí, bueno, en SRC tenemos dos ficheros que son, digamos, el de base de datos, que es donde se configura la conexión a la base de datos, ¿vale? Que esto tenéis que cambiarlo, esto en principio es genérico, ¿vale? Solo el esquema siempre suele ser el mismo para la API REST cuando la creas. Sí, este patrón es modelo vista controlador, bueno, más o menos, el modelo sería esto y el controlador realmente es este de aquí. Sí, lo que pasa es que ahora mismo en la cabeza no lo tengo, pero las API REST también se pueden hacer con framework, es decir, en Symfony tiene una opción en la que tú le dices, vale, yo quiero crear un nuevo proyecto Symfony que sea una API REST. Y entonces él te crea la estructura de Symfony, pero, Vale, pero al final... del framework, ¿no? Sí, al final siempre las capas son casi siempre las mismas. Una capa modelo, que es un objeto que te permite a través de un fichero de configuración conectarte a la base de datos, y cada fichero, cada clase del modelo, digamos que te sirve para representar un registro de una tabla, normalmente, de la base de datos, y luego tiene un fichero que es el controlador, que es que te permite, en la API REST el controlador, ¿qué es lo que gestiona? Pues si la petición es un get, es un post, si lleva parámetros, algún parámetro, etcétera. Entonces, esta clase que se llama database, que aparte de la configuración lleva una serie de métodos genéricos que, si os dais cuenta, en principio son genéricos para cualquier tabla. ¿Vale? Me permite get db de una tabla poniendo consultas extra, es decir, poniendo filtros, Sí. que ahí es donde entrará lo de decir, yo al final lo que tenéis que hacer, el endpoint ese que os pido yo, que tú le pases una categoría y te dé todos los artículos, al final lo que vais a tener que hacer es un get db de la tabla artículos, y aquí en el extra tendréis que habrá que pasarle la categoría, ¿vale? Entonces, incluso tiene un parámetro que es el page, que es para paginar. Esto es para cuando tú tienes tablas muy grandes, tú puedes decirle, vale, pues yo quiero... sí, eso lo explica. Sí, lo explica bastante bien. Bueno, entonces, vaya Paso a ahí. paso explicando... Claro, esto es para poder paginar y que tú no tengas ahí, que no se te quede ahí colgada tu aplicación porque estás devolviéndole 10.000 registros. Sí, lo que pasa es que tú tendrás que cambiar porque él lo hace solamente con una tabla. Entonces tú Claro. tienes que cambiar el punto en el que tú o le pasas esta tabla o le paso otra. Tendrás que seleccionar la Claro, ahí está. De hecho, aquí en este ejemplo veréis como yo lo he cambiado para hacerlo con la tabla que yo he hecho, que yo quiero. Y luego otra cosa que tenéis que tener en cuenta, esto es sobre el tema de la paginación, aquí cómo construye la consulta y demás. ¿Dónde estaba? Aquí está. Esto sí tenéis que tener en cuenta que las actualizaciones y los deletes de la... si en la tabla con la que vosotros queréis trabajar, en la clave primaria no se llama ID, porque esto estaba con ID solo. Sí, verdad. Si la clave primaria no se llama ID, esto os va a fallar. Entonces tenéis que tener dos opciones. O asumir que que tampoco es mala opción. Es decir, pues yo en mis tablas, la clave primaria va a ser, el campo se va a llamar ID. Y así no tengo que tocar nada aquí. ¿Vale? En todas, ¿no? Así no tengo que... De hecho, lo suyo sería que lo hicierais así, porque yo lo he hecho para que se llame Player ID, pero si yo aquí quiero meter Teams para trabajar con equipos, tienes que seleccionar. como esto es genérico para todas las tablas, va a fallar. O sea que lo suyo sería que esto fuera ID y tú lo que haces es que en todas las tablas su campo de clave primaria sea ID, ¿vale? Y entonces, esto hace los métodos de borrar, insertar, actualizar. Y entonces, esto a los métodos de aquí se llaman desde esto sería, digamos, el modelo, ¿vale? Lo que hay aquí en clase, que es player.class.php, esto sería el modelo
de cada uno del modelo que se usa para interactuar con la base de datos. Veis que esta clase hereda de database y al final lo que tenéis que aquí es configurar, pues dependiendo de la tabla de la base de datos con la que yo trabaje. Y aquí, estos campos que hay aquí, hay que modificarlos. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que yo ponga aquí, por ejemplo, cuando yo vaya a insertar jugadores, si yo aquí no he puesto todos los campos que hay que poner cuando yo vaya a insertar jugadores, puede ser que no me deje luego insertar. Esto tengo que poner todos los campos que tiene la tabla. Pero claro, que si tienes dos tablas, tendrás que poner de todas las tablas. Quiero decir... Claro, se supone que si tienes dos tablas y vas a gestionar las dos tablas con dos clases distintas, vale. en cada clase las de su tabla. Deben hacer una clase distinta para cada Claro. tabla. Vale. Y aquí estos son los campos que yo voy a poder usar para pasarle como parámetro a la hora de llamar al endpoint y filtrar. Entonces, por ejemplo, aquí si yo quisiera lo que decís de los artículos, aquí si yo aquí trabajo con la tabla en la tarea, yo aquí la tabla es artículo, yo aquí tengo que ponerle que una de las condiciones que puedo usar en el get es categoría o el ID de categoría que está en la tabla artículo. ¿Para qué? Para que luego el endpoint que yo usaré para poder traerme los artículos de una determinada categoría... No, es que no es eso. Es que yo lo que quiero es decir que un endpoint es que yo le especifique la categoría. Eso es. Que tú digas qué categoría y qué... O sea, desde categoría te Claro, a ver... Con artículo de categoría... A lo mejor tienes que hacer una clase intermedia. Porque... Hombre, las dos formas... O sea, si yo voy al endpoint de artículo y le digo categoría tal... Estaría bien, porque yo estoy diciéndole una categoría. Yo al final lo que... Y se supone... Claro. Quiere que te liste los artículos de X categoría. Claro, pero si tú vas al endpoint... espérate, voy a poner el... Voy a ver... Es que se... ¿Dónde tengo aquí el...? ¿Dónde tengo el...? No está aquí el... En el que se indique la categoría y devuelva los artículos de esa categoría. A ver, voy a buscar el famoso Zoomy. Que no sé dónde lo tengo. El mío no estará, ¿verdad? No. Documentos... Creo que en descargas, que estaba en descargas. Sí, a ver... Es que no, yo creo que aquí alguien ha hecho aquí... Limpieza. Porque lo han limpiado. Sí. Bueno, pues nada, menos mal que no hemos pisado. Porque tú desde categoría no enlazas a artículos. No, sí, podrías poner. Lo que pasa es que, claro, si pones categoría, como el get de categoría, lo que te tiene que traer son los datos de la categoría. Tendrías que poner se podría hacer un parámetro que fuera artículos o algo, o un parámetro que yo le mando a ese endpoint con get. Aparte del get tengo listar artículos, por ejemplo. Listar artículos igual a 1. Si en la petición get a categoría viene ese listar artículos a 1, yo puedo en mi código decir, pues si me has pedido esto, tú realmente lo que quieres son los artículos de la categoría. Entonces lo que hago es hacer una consulta para hacer un objeto de tipo, en lugar de tipo categoría, de tipo artículo, con el filtro de la categoría que me han pedido. Se podría hacer, lo que pasa es que es más complejo, implica más programación. Lo más natural es decir, vale, yo quiero listar una categoría de artículos, el endpoint es artículos, y le pongo como parámetro la categoría tal, porque entre los campos de la tabla artículos está la categoría. Eso es la forma más sencilla. Pues digo, seleccionar el Eso artículo de valdría. la categoría, te la Sí, muestre, y tú le dices, tú quieres los artículos de una categoría, pues tú haces el endpoint, sería artículos, categoría igual a la categoría que quieras. Eso es lo más sencillo. Utiliza la clase de artículo. Sí, y estaría en pasa artículo. en el parámetro de categoría, Sí. saco, ya está. De la otra forma se puede hacer, pero hay más programación, es menos... ¿Vale? Bueno. A ver...
Entonces, bueno, lo he explicado al final sin usar el... Es que si me pongo a descargarme esto, se me va el tiempo y ya vamos a escaso. Entonces, cuando yo tengo... Estas son las condiciones de que, es decir, yo estos campos los puedo usar cuando yo pida recursos de jugadores, de player. Cuando yo llame a player, yo puedo usar para pedir un player con un determinado ID, o puedo usar para pedir con un determinado nombre, o puedo usar para filtrar por página, ¿vale? Esto, a la función validate, esto como ya he comentado, voy a comentarlo, le pondré unos comentarios y lo subiré, actualizaré el proyecto, ¿vale? Para que lo tengáis comentado. ¿Esto para qué es? Pues para validar. Cuando yo quiero insertar, por ejemplo, un jugador nuevo, si no tengo nombre, pues que me diga el campo de nombre es obligatorio, ¿vale? Y veis que en cualquiera de estos casos, aquí no, pero en este método de validar, al final lo que se hace es llamar a la clase estática response, a la clase response y al método estático result con un código, que estos son códigos HTTP, y en response lo que ponemos, al final lo que devolvemos siempre es un array, ¿vale? Que luego response lo que lo convierte es en JSON, ¿no? Si nos vamos a la clase response, que es una clase que hay aquí, que esta no tenemos por qué tocarla, lo que hace es decir que el contenido es JSON y lo que me viene aquí, bueno, con este método establece el código de respuesta a este código que hayamos puesto aquí y codifica en formato JSON el array que me han venido en response y lo muestra. Este static en el código que tenéis en el GitHub de este hombre no está y me da un error. ¿Por qué? Porque yo aquí lo mando, cuando lo llamo aquí, lo llamo con... acordaros que en PHP cuando la llamada a un método estático se hace poniendo el nombre de la clase, dos puntos y el método estático. Pues esto me da un error, pero dice que este método no es estático, ¿vale? Esto probablemente por versión de PHP. En versiones anteriores probablemente no habría que especificarlo. Pues en la 8 pues sí, se pone static y ya está. Y entonces, el método get de este player es para obtener resultados, para llamar al get. El método insert para el post, el método update para el put y el método delete para el delete. Entonces, a estos métodos que están implementados aquí, lo único que hacen es comprobar que los parámetros están bien y al final llamar a los métodos que trabajan con la base de datos que están en la clase database. Le pasan la tabla, que es el atributo de esta clase, es decir, la tabla, en este caso, player. Esto hay que cambiarlo cuando hagamos una clase para otra tabla. Y los parámetros, ¿vale? Que los parámetros los coge de lo que le viene de dónde, de lo que le viene de aquí, de player, ¿vale? Este es el punto de entrada, digamos. El punto de entrada, que es player, lo que hace es ver qué método de petición me ha llegado para saber si es un get, un post, un put o un delete. Y dependiendo de cuál sea, si es un get, pues coge todos los parámetros que hayan venido por get y llama al método get que hemos visto que estaba aquí en player.class, llama pasándole esos parámetros, que son normalmente filtros. Cuando es un get es pues para filtrar por un campo, ponerle algún valor, etcétera. Y eso, tal como está implementado este proyecto, en database es capaz de, dependiendo de lo que hagáis, construir la consulta. Ves que se construye dinámicamente. Esto pues, es bastante genérico y te permite... Está parametrizada la tabla, etcétera. Entonces, pues yo creo que está bastante bien. Es un ejemplo así bastante modular. Entonces, si es un post, ¿qué pasa? Que cuando yo posteo, lo que estoy intentando es usar un servicio web para insertar datos. Pues entonces lo que hace es, los parámetros los coge con esto lo coge de la entrada, de lo que le viene. ¿Vale? Y llama a insert. Bueno.
Y luego está el put, que es lo que hace, llama update. El put y el delete, una de las cosas que comprueban es que se haya indicado el ID. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer un update si no indico un ID. Y cuando yo hago una llamada a un servicio web, a una API REST, para hacer un update, yo voy a actualizar un registro. Claro, pero entonces compruebo que hay un player ID y si no lo hay, lo que hago es devolver una respuesta que es error. Como indicando que no puedo procesar un put si tú no me indicas un ID de jugador al que quieras actualizarle los datos. ¿Vale? Igual pasa con el delete. Si no me indica el ID del jugador del registro que quieres borrar, yo te digo que hay un error, porque si no, no voy a borrar toda la tabla. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto, ¿cómo podéis probarlo? Pues lo podemos probar de la siguiente manera. Yo aquí cojo y digo, venga, en Rester por ejemplo, si yo sé que mi URL, voy a hacer un get y la URL va a ser localhost. Estoy trabajando, tengo aquí player, ¿no? Yo aquí tengo player PHP, que es el punto de entrada. Pues yo sé que tengo que poner aquí player. Y si no pongo nada, pues se supone que lo que voy a solicitar todos, ¿vale? Esto voy a quitarlo, esto que he puesto antes, no le tengo que pasar aquí nada. En body tampoco, en autorización tampoco. Si yo hago aquí un send, not found, a ver, http localhost /player. Vale, puede ser por tema de permisos probablemente. Puede ser porque ¿qué es lo que me pasó el otro día? Cuando yo lo copio aquí, el htdocs propiedades, solo lectura, seguridad, usuario autenticado, yo creo que es lo mismo, ¿eh? Porque el SAM no tiene abierto, ¿no? Sí. Usuario autenticado, sí. Lectura, en principio, con que tengan lectura. Los usuarios, a ver, lectura y ejecución. Lectura, ¿vale? Y propiedades, seguridad, usuarios, tienen lectura, sí. En principio, ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa, que no es player, es que el localhost es API taller 1, ¿no? API, es que no está en el raíz del localhost. ¿Vale? Ahora sí. ¿Vale? Hay que poner en la carpeta en el localhost donde lo hemos puesto, ¿vale? Porque lo normal es que a lo mejor una API esté en un servidor, entonces no hay que poner esto, hay que poner el nombre del servidor, pero nosotros como tenemos varias cosas ahí, y entonces llamamos a player, no le mandamos nada, entonces lo que hace es, pues hace el get, porque le pedí un get, y me devuelve el resultado. Al final, las peticiones que devolvemos nosotros son JSON y siempre llevan lo mismo, llevan que si el resultado ha sido OK, y si ha sido OK, me devuelve en JSON los jugadores que hay, en un array de objetos JSON. Si hubiera más jugadores, me devolvería aquí todos los jugadores, ¿vale? Con sus datos. ¿Y qué pasar un parámetro? Claro, si quiero pasar un parámetro, pero lo que pasa es que solo tengo un jugador. Vamos a hacer primero una cosa, vamos a hacer un ejemplo de un post. Vamos a poner a crear uno nuevo. Entonces yo tengo que usar el post, tengo que usar player también. En el post lo que pasa es que yo tengo que mandar, como en el cuerpo de la petición, tengo que mandar los datos del nuevo jugador. ¿Cómo se mandan? Como objeto JSON. A ver. Y yo aquí lo que tengo que mandar es los datos del jugador. Los datos del jugador son el player ID, no, porque es autoincrementable, pero yo tengo que decirle que aquí yo hay que ponerlo con comillas simples, aunque no. Copia lo de abajo, copia lo de abajo, el resultado. También, correcto, sí. Lo que dice Carmen está también bien. Tú coges y dices, venga, pues yo cojo y digo, un objeto va a ser este, control C, y dice, venga, pues control V,
control V, le quito el este y le digo, venga, pues yo voy a poner, aquí voy a poner a Juan Carlos Navarro, que juega menos porque está en baloncesto FIBA, que hay menos minutos, mete los mismos puntos, venga, vamos a dejarlo así, ¿vale? Y sí, es enfermizo, lo sé. Entonces, en principio con esto, si esto está bien, bueno, esto yo creo que se puede poner así, porque son datos numéricos, en lugar de como cadena, aunque yo creo que lo procesa bien, pero si son datos que no son cadenas de texto, para que me coja el punto como decimal, los podemos poner así. Entonces, y le doy a enviar. Pero tienes que cambiar el ID, ¿no? Tienes que quitar el ID solo. Sí, correcto, tenéis razón. El ID lo quitamos y le doy a enviar y me doy el código 201, que es el código HTTP, que se supone que es un código ya establecido que indica que la respuesta al post ha sido correcta. Y él lo que me dice es OK, insertado, y me devuelve el ID del este que se ha insertado. ¿Vale? Venga, volvemos aquí y vamos a hacer... ¿Ves que aquí se me van guardando las peticiones? Entonces esto es cómodo, ¿para qué? Para decir, venga, voy a volver a pedir todo. Pues vengo aquí, quiero otra vez todo. Y veis que ya me salen los dos jugadores. Entonces ahora, queremos filtrar. Venga, pues el filtrado puede ser, por ejemplo... Pues porque, yo qué sé, que haya... Se supone que esto, como construye la consulta, yo podría incluso usar... Aquí podría decirle, venga, quiero obtener los jugadores, pero le voy a poner que a ver, este tiene 32 y este tiene 24. Pues quiero que los player minutos, los minutos jugados por jugador sean mayor de 30. ¿Vale? Esto, si no me equivoco, me va a fallar. ¿Vale? Bad request. ¿Por qué me dice bad request? Porque yo estoy filtrando por este campo. Y esto que yo he pasado, por defecto, aquí para cada jugador tiene tiene aquí en allowed condition get, me dice los campos por los que yo puedo filtrar. Y solo puedo filtrar por ID, por nombre o paginal. Exacto. Si yo digo, venga, pues yo es que también quiero que en mi API pueda pedir por player mins, ¿no? Era minutos o así. Por eso para lo de categoría no hace falta porque lo tiene ahí. Claro, en el que le pasa al artículo de categoría y te muestra la... Claro. Por eso digo, es que no entendía si hay que hacer algo adicional porque... sí, me pone ahí, realmente no... porque digo, ese que no tiene... Sí, tienes razón. Con eso estaría, claro, sí. El endpoint que te devuelve... Sí, oye, escucha, pues sí. Claro. Con eso sería... Era lo que yo digo, tiene que ser otra cosa o no, tiene razón, se puede... Con eso tiene un endpoint que te da los artículos de una categoría. Filtrando, pues me lo pone y ya está. Con eso, como tenéis que entregar un pequeño documento, con eso me valdría. Si que alguno quiere intentar hacerlo a la inversa desde categoría, pues podéis intentarlo. Una vez que lo tengáis acabado, así, pues podéis intentarlo, que es más como eso, pero también se puede hacer. Vale, entonces si hacemos eso y control S guardamos, se supone que yo aquí ya esta petición debería, ¿no? A ver... Es que eso lo admite igual, puede ser que sea por esto. A lo mejor si en la lógica eso no está implementado. Player min, a ver. Porque si yo digo que player es player ID igual a 2, esto sí me devuelve el... ¿No? Ah, vale, es que con 2 no hay ninguno, está al lado del 3. El 3 sí me lo devuelve. Puede ser que se guardara con player memes con una S al final o luego la borraste. Aquí es mins S y sin embargo en la base de datos... La consulta la he hecho con min, me parece, ¿eh? Sin S. ¿Es posible? Aquí es mins con S. Y la consulta se puso arriba solo con min. Por eso digo que creo que arriba ha puesto vale. Min, en vez de mins. Vale. Veis que son cosillas...
Corre. Ah, no, error. Player means mayor igual. A ver si yo pongo igual a 32. Sí. Vale, es que probablemente la forma en la que está pensada la consulta no permite poner mayor Es que o se lo voy a menor. decir, si la lógica eso no está implementada, a lo mejor no. Claro, esto la clave, ¿dónde habría que mirar? Habría que mirar Pero, aquí, en La de- Player Class, en databases, cómo construye. Vale. Claro, porque aquí lo que hace es Es igual, el get hace un where. es Claro, es que pone a piñón. piñón fijo, claro, es que pone condición y valor y él lo que hace es, claro, porque el igual del get, cuando tú haces pide algo por get, en lo que recibe en la petición es el nombre del atributo y el valor. El igual lo pierdes. Entonces, claro, si ponemos un mayor, un menor, se pierde y él aquí lo que construye es con igual. Vale, solo se podrían hacer consultas igualando. Vale, pero habéis visto que si pongo el valor exacto, sí me recupera ese, ¿vale? Bueno, Pero eso sí lo podría llegar a implementar realmente, lo otro, ¿no? lo de mayor igual, sí, tendrías que poner algún parámetro o algo algo que al final tú aquí en tu API pudieras comprender que lo que quieres consultar es un valor mayor que ese o menor que ese. Porque en la cell en realidad tú no puedes poner. No, pero tú podrías poner aquí, cambiar esto para que si el parámetro que te manda es pues, Distinto da igual. un filtro relacional y entonces podrías recibir un valor que fuera el campo y el valor y la relación, mayor, menor. Habría que trabajárselo, pero se podría hacer. Tú podrías hacer para que te devolviera los más. Tú pasa que tendrías que tocar en más sitios. ¿Vale? Pero bueno, yo lo que os voy a pedir va a ser algo como esto, ¿vale? Distinto también. No, eso implica más trabajo. Vale, bueno. Pues en principio hemos visto esto. Me quedo yo como tarea comentaros esto y dejaros la versión actualizada ahí. Y el próximo día vemos cómo el API Taller 2, que lo tenéis en el repositorio, que es lo mismo, pero lleva una fase de autorización. Usando lo que se llama JSON Web Token, que es una librería, lo veremos la semana que viene. Es una librería que mediante unos métodos te permite ya generar un token, siguiendo para que no haya dos usuarios que puedan tener el mismo token, generar un token y ese token ya usarlo para que cuando vaya a pedir datos a la API te pueda. Y luego también en la práctica pides que se creen 4 archivos para consumir la API, en plan uno para el post, Sí. otro para el que te cree un formulario ahí para poder consumir y mostrar resultados. Sí. Es que eso tampoco. O un formulario, me hacéis un ejemplo en el que insertáis como lo mismo, un poco los ficheros que yo os pasé para consumir de la API esa de JSON Placeholder, pues una cosa parecida. Sí, para utilizar ese código. Claro, en lugar de probar vuestra API desde aquí, probarla con ese código. Lo podéis poner a piñón, por ejemplo, si es una inserción, Sí, que no hace pues falta ponéis que a piñón en el código el artículo, la categoría que vais a insertar y lo ejecutáis. No hace falta que. De documentar, eso. Hay que hacer un. Sí, un pequeño documento, pues un poco a imagen y semejanza de esto, de lo que había en la API Hub esta que había aquí. De cómo funciona de modo general, ¿no? Los get, pues con get para trabajar con artículos. Get, Las funciones que hace, ¿no? sí, tenéis que eso, si se le puede pasar un poco, que vea yo los endpoints, que vea que sepáis identificarme cómo se hace un get con vuestra API, cómo se hace un post, cómo se hace un put y un delete. ¿Vale? Que pongáis la URL que habría que usar y indiquéis, pues si quieres filtrar, un ejemplo de filtrado, pues ponéis. ¿Vale? Ahí es donde tenéis que ponerme lo que dice Carmen. Los artículos de una categoría, ¿cómo se solicitan? Pues haciendo artículos, categoría ID igual a tal. Yo que solo he hecho un pantallazo del Postman. O sea, No, pero quiero que me hagáis un pequeño documento con los sí, endpoints. No hace falta literatura, no, pero pues con el endpoint. Y esto es para listar, para hacer un get de los artículos. Si no, y si no, pues lo. Sí. ¿Ok? Vale. Y la semana que viene vemos lo de la autorización. Y ya, pues, como nos quedan, creo que son otra semana más, puede ser. Nos queda esta semana. Y ya el día 2, pues, dudas
y a ver si os puedo dejar... O sea, pero hasta aquí y lo que has dicho de la autorización y ya está. Sí. Y ya, pues como la semana siguiente son los exámenes, pues el día 2 de marzo para dudas y intentaré tener preparado, aunque lo veáis después de los exámenes mientras empiezan las prácticas y tal, algunos vídeos o algo de trabajo con Symfony, ¿vale? Aunque los que ya sabéis empresa, sobre todo tú, de los que estéis aquí tú, pero los que estéis en casa, si ya sabéis empresa y os han llamado algunos, porque algunas empresas me han dicho que os iban a llamar, pues podéis ver si os van a meter en temas de PHP